Capítulo 3. El oro y la luna. Humberto Canales tomó el desvío hacia el lavadero de oro, sintiendo como el sendero se volvía más angosto bajo los cascos de su caballo. El aire fresco del mediodía en ese frondoso cerro contrastaba con el calor que había dejado atrás en el camino principal. A medida que avanzaba, los árboles nativos se alzaban imponentes a su alrededor, robles y alerces tan altos que sus ramas entrelazadas formaban una cúpula verde sobre su cabeza. La luz del sol apenas lograba filtrarse, creando destellos de luz suave que jugaban sobre el suelo terroso y cubierto de hojas caídas. El aroma del bosque inundaba sus sentidos, un olor a tierra húmeda, a musgo fresco, mezclado con el dulzor de la resina que se desprendía de los troncos centenarios. Cada paso de su caballo levantaba un suave crujido de hojas secas y ramas quebradas bajo las patas, resonando en el silencio casi sagrado que solo el bosque profundo podía ofrecer. El sendero era tan estrecho que apenas dejaba espacio para que un jinete y su montura pasaran, los árboles cerraban filas a ambos lados como si quisieran resguardar su secreto. Jorge observó cómo la vegetación se volvía más densa, creando un túnel natural donde las sombras refrescaban el ambiente. El frescor que emanaba del bosque le recordó cuán cerca estaba del lavadero. El joven que había traído el mensaje de Armando Guzmán no había dado detalles, solo entregó una nota breve, pero Jorge confiaba en su amigo. Sabía que, si lo llamaba, era por algo importante. Cuando llegó a una curva cerrada del sendero, pudo ver por fin la cabaña de su amigo Armando, situada en una pequeña loma al borde del río. Era una construcción sencilla, de madera envejecida por el sol y la humedad, con el techo de tejas gastadas que parecían llevar el peso de los años. Frente a la cabaña, dos perros atados con cadenas ladraban con furia al ver aproximarse al recién llegado. Sus ladridos resonaban en el aire tranquilo del bosque, agudos y resonantes, alertando a su dueño. Armando salió de la cabaña apresuradamente, secándose las manos en los pantalones de trabajo, y su rostro se iluminó al ver a su amigo. Sin mediar palabra, los dos hombres se encontraron en un fuerte abrazo, un gesto que transmitía más que cualquier saludo formal. El abrazo fue breve pero sincero, el tipo de abrazo que dan los amigos que han compartido largas historias juntos. Jorge podía sentir el calor de la mano de su amigo, áspera y callosa por los años de trabajo en el lavadero. «Jorge», exclamó Armando, sonriendo con una mezcla de alivio y gratitud. «Qué bueno verte por aquí». Jorge desmontó con destreza de su caballo, el cual resopló suavemente al sentir el peso aligerado de su jinete. Mientras acariciaba el cuello del animal para tranquilizarlo, Jorge metió la mano en una de las alforjas de cuero que colgaban de la montura. Sacó con cuidado un pequeño fajo de cartas atadas con una cuerda rústica. «Te traigo correspondencia», dijo Jorge, extendiendo las cartas hacia Armando. «Las recogí en el correo antes de salir». «No fue problema, ya sabes que, en un pueblo tan pequeño, todos se conocen». Armando tomó las cartas, notando el peso que tenía cada una, como si dentro de ellas se escondieran pedazos de la vida que había dejado atrás en la ciudad. Las sostuvo por un momento, mirando a Jorge con una sonrisa agradecida, como si este simple gesto de traerle noticias del mundo exterior fuera más valioso de lo que las palabras podían expresar. «Gracias, amigo», dijo Armando, guardando las cartas en el bolsillo de su chaqueta. Luego, con un gesto de la mano, lo invitó a seguirlo hacia la cabaña. «Vamos adentro, tenemos mucho de qué hablar». Mientras se dirigían hacia la cabaña, Jorge respiró hondo, disfrutando del aire fresco que traía consigo un leve aroma a río y a madera quemada. Dentro de la cabaña, el olor a humo de leña impregnaba el ambiente, mezclado con el aroma del café recién hecho que burbujeaba en una vieja olla de metal sobre la estufa. El sonido suave del río corriendo cerca de la cabaña acompañaba la escena, y Jorge no pudo evitar sentirse en paz, como si aquel lugar apartado fuera un refugio del mundo exterior. Una vez dentro de la cabaña, el contraste con el exterior era inmediato. La penumbra acogedora envolvía el pequeño espacio, donde la única fuente de luz provenía de la ventana cubierta por cortinas de lino desgastadas y del fuego que chisporroteaba en la estufa. El aire estaba impregnado por el calor del fuego, lo que ayudaba a espantar el frío que Jorge aún llevaba en los huesos tras la cabalgata. Armando se dirigió a la estufa, tomando dos viejas tazas de barro que estaban sobre una repisa, y las llenó con el café caliente. El aroma intenso del café se mezcló con el de la leña quemada,
creando un ambiente denso pero familiar, el tipo de lugar donde uno podía sentirse a salvo de las inclemencias del exterior. Armando le tendió una de las tazas a Jorge, quien la tomó agradecido, sintiendo el calor de la cerámica calentarle las manos. «Te necesitaba aquí», Jorge dijo Armando con un tono más serio, mientras tomaba asiento en una de las sillas rústicas junto a la mesa de madera maciza. «El lavadero ha estado dando problemas, no como antes». Jorge se sentó frente a él, apoyando la taza en la mesa con un ligero golpe seco. Observó a su amigo, notando en sus ojos algo de preocupación, algo que no era común en Armando. Normalmente, Guzmán era un hombre práctico, de pocas palabras y mucha acción, así que esta tensión que se le notaba era extraña. «¿Qué ha pasado?», preguntó Jorge, llevándose la taza a los labios. El café estaba amargo y fuerte, pero le ayudó a despejarse tras el viaje. Armando tomó un sorbo de su café, dejando que el silencio se instalara un momento, como si buscara las palabras adecuadas para explicar lo que le inquietaba. «Todo iba bien hasta hace unas semanas», empezó a decir, bajando la mirada hacia la mesa, donde trazaba círculos imaginarios con los dedos. «Pero el flujo de oro ha bajado, como si el río se hubiera secado, pero el agua sigue fluyendo igual. Los muchachos se están poniendo nerviosos. No encuentran nada. Y ya sabes cómo es esto, si no encuentran oro, no se quedan. Se van a otro lado». Jorge asintió, entendiendo la gravedad de la situación. En aquellos lavaderos rústicos, si el oro dejaba de aparecer, significaba que pronto el lugar podría quedar abandonado. El lavadero era una fuente de sustento, pero también de esperanza para muchos hombres que llegaban con la ilusión de encontrar algo que cambiara sus vidas. «Y eso no es todo», añadió Armando, bajando aún más la voz, como si temiera que alguien lo escuchara desde afuera, a pesar de que solo estaban ellos dos. «Unos días atrás, mientras hacía una revisión del lavadero al atardecer, escuché algo, unos ruidos raros, como si alguien o algo estuviera allí en la oscuridad, entre los árboles. No vi nada, pero desde entonces tengo un mal presentimiento». El ambiente en la cabaña se volvió aún más denso. El crujir de la leña en la estufa, que antes sonaba acogedor, ahora parecía un eco distante en medio de una tensión que crecía entre ambos. Jorge dejó la taza en la mesa y frunció el ceño. Armando no era del tipo que se asustaba fácilmente, y si decía que algo estaba mal, debía ser serio. «¿Ruidos?», preguntó Jorge, inclinándose hacia adelante. «¿Has hablado con alguien más? ¿Alguno de los muchachos lo ha notado también?». «No lo he mencionado», respondió Armando, sacudiendo la cabeza. «No quiero que piensen que estoy perdiendo la razón. Pero algo anda mal. Necesito que me ayudes a echar un vistazo, a revisar bien el lugar, tal vez estoy exagerando, pero prefiero estar seguro». Jorge se quedó en silencio por un momento, mirando el reflejo de las llamas que bailaban en la estufa. Afuera, el sonido constante del río corriendo en el lavadero llegaba amortiguado, y los ladridos lejanos de los perros volvieron a sonar, como si percibieran algo en la distancia. Todo en aquel lugar, desde el silencio opresivo del bosque hasta la preocupación en los ojos de Armando, parecía señalar que algo extraño se cernía sobre el lavadero de oro. «Está bien», Armando dijo finalmente Jorge, poniéndose de pie y ajustando el cinturón de su chaqueta. «Vamos a echar un vistazo. Si hay algo raro en ese lugar, lo descubriremos juntos». Armando asintió con alivio. Dejó la taza sobre la mesa y se levantó, dirigiéndose hacia la puerta. Afuera, el sol apenas empezaba a descender, tiñendo las copas de los árboles con un leve resplandor dorado. Los perros continuaban vigilando con sus orejas levantadas, como si compartieran la inquietud de su dueño. Jorge salió al porche de la cabaña, sintiendo el aire más fresco a medida que el día avanzaba hacia la tarde. A lo lejos, el lavadero se extendía junto al río, con su sistema de bateas y plataformas rudimentarias. El agua negra seguía fluyendo incesantemente, como si guardara los secretos que Armando temía descubrir. El sonido del agua corriendo llenaba el aire mientras Armando y los otros trabajadores lanzaban paladas de material, una mezcla de rocas, grava y arena en la esclusa del lavadero. Las paladas caían pesadamente sobre la plataforma, y acto seguido, el agua fue vertida con cubetas sobre el material, creando un torrente que arrastraba todo hacia abajo. El agua corría con fuerza, empujando la mezcla por el canal de la esclusa,
pero el sonido metálico que todos esperaban, el suave y distintivo sonido de pepitas de oro quedándose atrapadas, nunca llegó. El silencio que siguió fue denso. Jorge observaba desde una distancia prudente, mientras los hombres, confusos, intercambiaban miradas. Armando frunció el ceño, su mandíbula apretada. Volvieron a intentarlo, lanzando más material y agua, pero de nuevo, el mismo resultado. Nada. El agua fluía como siempre, pero no había rastro de ese brillante polvo dorado o de las codiciadas pepitas que debían quedar atrapadas en la esclusa. Jorge, con las manos en los bolsillos, caminó lentamente hacia un montículo cercano y se sentó en silencio, observando el aparato con una mirada fija. Sus ojos recorrían cada detalle, analizando cómo el agua golpeaba la superficie, cómo el material era arrastrado, y cómo el sistema entero funcionaba, o más bien, cómo no estaba funcionando. El viento soplaba suavemente, meciendo las hojas de los árboles altos que rodeaban el lavadero, mientras un leve aroma a tierra mojada impregnaba el ambiente. Los hombres, tensos, miraban a Jorge, esperando que dijera algo. Pero él no pronunció palabra. Solo se quedó sentado, observando en silencio durante largos minutos, su mente trabajando en una solución. De repente, como si hubiera encontrado la respuesta, Jorge se levantó con decisión. Sus botas crujieron en la grava mientras caminaba hacia su caballo, que estaba atado cerca, sacando de una de las alforjas un viejo compás que usaba para medir ángulos. Los demás lo miraban expectantes, sus rostros marcados por la frustración, pero también por la esperanza de que él pudiera dar con la solución. Con el compás en la mano, Jorge regresó al lavadero. Sin decir nada, se acercó a la esclusa y comenzó a medir desde diferentes puntos, inclinando la cabeza para observar los ángulos del canal y la forma en que el agua se deslizaba por la estructura. El sonido del agua seguía constante, golpeando suavemente las piedras y la madera húmeda. El ángulo está mal, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Armando, que observaba desde un costado, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?, preguntó. El ángulo de caída del material está alterado, explicó Jorge, señalando la base de la esclusa con el compás en mano. El agua ha socavado la base de apoyo, y ahora la inclinación es demasiado pronunciada. El material pasa demasiado rápido, y el oro no tiene tiempo de quedarse atrapado en la alfombra. Está pasando de largo. Armando parpadeó, sorprendido por la precisión de la observación, y luego asintió lentamente. Los otros trabajadores, que habían estado observando en silencio, intercambiaron miradas y comenzaron a moverse, ajustando la esclusa según las instrucciones de Jorge. Trabajaron juntos para nivelar el canal, colocando cuñas de madera y piedra bajo la estructura hasta que Jorge quedó satisfecho con el ángulo. Cada movimiento se hacía con cuidado, y aunque los hombres estaban acostumbrados al trabajo físico, el esfuerzo de ajustar la esclusa requería precisión y paciencia. Mientras trabajaban, el sol empezaba a inclinarse en el cielo, arrojando una luz dorada que parecía coincidir con el motivo de su labor. Finalmente, una vez que todo estuvo en su lugar, repitieron la prueba. Nuevas paladas de material fueron lanzadas a la esclusa, seguidas por las cubetas de agua. Todos observaron con atención mientras el torrente arrastraba la mezcla a través del canal. Esta vez, el sonido fue diferente. Un leve chasquido metálico, suave pero inconfundible, llegó a sus oídos. Armando se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando signos de oro en la alfombra de la esclusa. Cuando el material terminó de correr, lavaron la alfombra con cuidado y ahí estaba. Pequeñas motas brillantes comenzaron a aparecer bajo el agua, capturando la luz del atardecer. El oro, diminuto pero evidente, se acumulaba en el fondo. Un murmullo de alivio recorrió a los hombres, quienes intercambiaron sonrisas. Las caras que antes habían estado tensas y llenas de preocupación, ahora mostraban alegría contenida. El oro finalmente había aparecido, y el problema parecía estar resuelto. Armando soltó una risa baja y le dio una palmada en la espalda a Jorge, mientras los demás también lo rodeaban con agradecimiento. Sabía que podías arreglarlo, dijo Armando, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, amigo. Jorge sonrió levemente, mirando la alfombra del lavadero mientras las pequeñas motas de oro brillaban bajo la luz tenue. Habían solucionado el problema, y aunque el día había sido largo y agotador,
ahora todo parecía tener sentido. El río continuaba fluyendo, pero ahora dejaba un regalo a su paso, atrapado en la esclusa como debía ser. Los trabajadores seguían sonriendo entre ellos, sintiendo el alivio de que el lavadero funcionara nuevamente. Las esperanzas renovadas se reflejaban en sus ojos, y el oro, aunque pequeño, era un símbolo de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Con el problema del lavadero solucionado, los rostros de los trabajadores estaban iluminados no solo por el oro encontrado, sino por la alegría de saber que todo volvería a marchar bien. Armando, agradecido por la ayuda de Jorge, lo miró con una sonrisa amplia y sincera mientras le daba una palmada en el hombro. Jorge, no puedes irte tan rápido, le dijo Armando, con una expresión casi de súplica. Quédate esta tarde, celebra con nosotros. Tenemos que agradecerte por todo. No siempre se soluciona algo así tan rápido. Los demás hombres, con gestos de acuerdo, también alentaron a Jorge a quedarse. El cocinero del campamento, un hombre robusto con manos que hablaban de muchas horas de trabajo, se acercó con una gran sonrisa y una cuchara en la mano. Hoy tenemos cazuela de gallina, recién preparada, dijo mientras levantaba la tapa de una enorme olla que hervía sobre el fuego. Te prometo que no querrás perderte esto. El aroma cálido y reconfortante de la cazuela, con su mezcla de gallina, verduras y cilantro fresco, flotaba en el aire, despertando el hambre de todos. Jorge, a pesar de la tentación, negó con una sonrisa amable mientras acariciaba el cuello de Cenizo, su caballo, que también parecía ansioso por descansar. Lo agradezco mucho, Armando, dijo Jorge. Pero prefiero volver a casa antes de que se haga tarde. No quiero que me alcance la noche en el camino, ya sabes cómo es la subida de Chapaco cuando cae la oscuridad. Armando lo observó por un momento, sabiendo que su amigo era un hombre de pocas palabras y decisiones firmes. Así que, resignado, pero con gratitud, asintió. Entiendo, dijo, pero al menos quédate a comer. No te puedes ir sin probar la cazuela del cocinero, es famosa por aquí. Jorge sonrió y aceptó, sintiendo el hambre que ya lo acompañaba después de un día largo de trabajo. Se sentaron alrededor de una mesa improvisada, hecha de troncos y madera rústica, mientras el cocinero le servía la cazuela en cuencos humeantes. El caldo era espeso y fragante, con trozos de gallina tierna que prácticamente se deshacían al tocarlas con la cuchara. Las papas y las mazorcas de maíz flotaban en el caldo, y el sabor del cilantro fresco realzaba cada bocado. Esto es justo lo que necesitaba, comentó Jorge, saboreando la comida, y los demás asintieron, disfrutando también del festín sencillo pero delicioso. El sol ya comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rojo. La tarde avanzaba, y aunque el ambiente en el campamento era relajado y festivo, Jorge sabía que era hora de partir. Terminó su cazuela, agradeció a todos por la hospitalidad, y se puso en pie. Gracias, muchachos, dijo Jorge, ajustando su sombrero y acariciando nuevamente a Cenizo. Fue un buen día, pero debo regresar antes de que me atrape la noche. Armando, aunque deseaba que se quedara más tiempo, respetó su decisión y le dio un último abrazo. Los hombres lo despidieron con sonrisas y buenos deseos mientras Jorge montaba su caballo, sintiendo el aire fresco de la tarde acariciarle el rostro. El viaje de regreso comenzó mientras el cielo seguía mostrando los últimos vestigios del atardecer. El camino de vuelta, aunque conocido, exigía concentración, y Jorge apretó las riendas de Cenizo, avanzando con paso firme por el sendero estrecho que lo llevaría de nuevo a su hogar. La frondosidad de los árboles y la sombra que proporcionaban hacían que el camino pareciera más oscuro de lo que realmente era, pero Jorge estaba acostumbrado a esas rutas. Su perro trotaba tranquilamente a su lado, atento a cada sonido y movimiento en el entorno. A medida que la noche caía, el aire se enfriaba, y una brisa suave agitaba las hojas de los árboles altos. Sin embargo, la suerte acompañaba a Jorge esa noche. Justo cuando las sombras más profundas del bosque se cerraban sobre él, la luna apareció en el cielo, llena y brillante. Su luz plateada bañaba el paisaje, proyectando un resplandor suave y etéreo sobre el sendero. Era como si el propio bosque estuviera iluminado por una lámpara natural, lo que facilitaba su regreso a casa.
El brillo de la luna reflejaba sobre las hojas y el agua de los pequeños riachuelos que cruzaban el camino, creando destellos de luz que guiaban su trayecto. A cada paso, el silencio de la noche se veía interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo los cascos de cenizo y el suave susurro del viento entre las ramas. Cuando finalmente divisó su casa a lo lejos, una sensación de alivio y paz lo invadió. Había logrado regresar antes de que el frío de la noche se hiciera más intenso. El perro corrió adelante, ansioso por llegar a su cama improvisada junto al fuego, mientras Jorge desmontaba con cansancio, pero satisfecho de la jornada. El sonido del río cercano y el brillo de la luna llenaban la noche mientras entraba en su casa. Las estrellas se asomaban tímidamente en el cielo despejado, y Jorge, al sentarse junto al fuego, cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de la chimenea calentar su piel y escuchando el suave crepitar de la leña. Había sido un día largo, pero había valido la pena.